y nos dejó asombrados, de verdad. Fue Muchas gracias. un tiempo precioso, de verdad. Qué y luego bueno. le preguntamos cómo se hace para tener ese conocimiento y usted nos dijo simplemente aprovechar el tiempo y leer. Y así fue. Amén. Bueno. Así de sencillo. Sí. Ahí estáis. Estudiar. Ya estáis en el aire. Creo que estamos en vivo ya. Sí, lo único decir, Israel Moreno, Sí. Dios te bendiga mucho, porque en verdad tú has sido el enlace que hemos podido contactar con Armando Lucín. Decir que muchas gracias por estar aquí, Armando Lucín, un placer, le hemos dicho en privado, lo decimos en público, y sin más, ahí está. Adam, te dejo. No se te escucha, David. Estás en el aire. De acuerdo. Pues buenas noches a todos. Dios os bendiga. Aquí estamos una noche más. Canal y grupo, página, la doctrina. Y tenemos el privilegio de tener primeramente a dos siervos de Dios. Porque lo primero es que son siervos de Dios y están a servicio de su pueblo. Amén. Nuestro pastor y doctor reconocido mundialmente, pastor Armando Lucín, y nuestro pastor y profeta Israel Moreno de Murcia, ¿vale? Ellos van a estar esta noche compartiendo con nosotros y primeramente Lucín va a exponer un tiempo, después pasaremos al tiempo de preguntas. Así que Israel, si quieres presentarte, y después Lucín toma las riendas del programa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por permitirnos estar esta noche entre vosotros, entre todos ustedes. Para nosotros es un privilegio, un placer poder aprender, seguir aprendiendo. Creo que necesitamos toda una vida para llegar a parecernos cada vez más a Cristo y llegar a la plenitud de Él. Y creo que a través de estos medios estamos aprovechando y redimiendo el tiempo. Y bueno, agradecerles simplemente, soy el pastor de Murcia, de la Iglesia Casa de Restauración. Ustedes nos conocen también somos adoradores juntamente con mi esposa Numi de Suecia y bueno, estamos para servirles en todo lo que Dios nos permita. Y gracias al doctor Armando Aldusin, decirles que él fue un profesor que nos dio clase o me dio clase en Córdoba, Argentina, en el año 2003 y como le decía ahora al hermano Aldusin, fue algo increíble porque él llegó llegó y teníamos muchas expectativas y él dijo, tenemos 5 horas por delante, me podéis preguntar lo que queráis de Biblia, antropología, de ciencia, de cualquier cosa. Y claro, éramos 400 alumnos levantando la mano y haciendo preguntas cada vez más difíciles y el hermano Aldusin, sin titubear, a todas respondía con la Biblia, con exégesis, con griego, con hebreo y la verdad que fue un tiempo de aprendizaje precioso. Por eso le pudimos contactar a través del que fue mi pastor, que era Jorge Lozano en Argentina. Creo que Jorge Lozano está con él también trabajando en sus iglesias, creo. Y bueno, simplemente a dedicarle unos segundos para darle las gracias al doctor Armando Aldusin, porque para nosotros es el privilegio y demuestra la humildad que tiene, porque él me decía por un mensaje de WhatsApp que para él era un privilegio estar con nosotros. Eso demuestra la capacidad de una persona tratada por Dios. Así que, querido doctor Armando Aldusin, muchas gracias, que Dios le bendiga, que Dios le use en esta noche, como siempre lo suele hacer, en el nombre de Jesús. Y a todos ustedes que están conectados, que Dios les bendiga. Amén. Amén, pastor. Ya puede tomar las riendas del programa, exponga lo que tenga preparado acerca de lo que iba a exponer, acerca de la suficiencia de Cristo, que es el tema de hoy, y después ya pasaremos a las preguntas. Bueno, al contrario, yo estoy profundamente agradecido con ustedes. Hace muchos años que he tenido una carga, como ustedes no se imaginan, por España, tal vez porque pues nuestros antepasados todos vienen de allá, de España. Mis bisabuelos emigraron de Palermo a Navarra y de Navarra aquí a México.
Así que pues todos aquí de alguna forma, ¿verdad? Traemos sangre española. Y siempre he tenido mucha carga por España, sobre todo estos últimos años que he visto cómo ha decaído económicamente y de qué forma también el evangelio pues se ha debilitado muchísimo en las predicaciones, en la exposición de la palabra de Dios. Y tenemos un grupo muy pequeño en Madrid, por cierto, que son la mayor parte de mujeres. Y uno de nuestros pastores está asesorándolas continuamente y estamos discipulándolas. Ya ha crecido, ya son como 40, 50, algunos pocos hombres, gracias a Dios también. Pero siempre he tenido esta carga por España. Me da mucho gusto compartir con ustedes a través de estas redes de la tecnología moderna y sobre todas las cosas, saber que ustedes son el remanente, podríamos llamarle un remanente fiel. Porque en todos lados, en todas las partes del mundo, en todas las ciudades, hay un remanente de cristianos verdaderos que aman la palabra. Decimos en México que son de a de veras, que realmente están apasionados por la verdad y que continúan testificando y ganando las almas. Yo siempre le pregunto a las personas que son cristianos, que tienen ya 4 o 5 años, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? Porque recordamos que esa fue la gran comisión que Jesucristo nos encomendó. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos. Así que este es el testimonio. Jesús le dijo a Pilato antes de morir que él ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y nosotros somos los que seguimos a Jesús dando testimonio de esta verdad que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Así que ojalá que todos ustedes continúen siendo ganadores de almas, que nuestra pasión sean las almas. Un pastor se conoce por el amor que tiene a las almas. Nosotros tenemos aquí, pues como 10, 11 pastores en la Ciudad de México. En Dallas todavía no tenemos ninguna iglesia. Yo pasado mañana viajo a México, cada 15 días estoy yendo a México, pero siempre les digo a mis pastores, fíjense los pastores que estén cerca de las ovejas, que acaricien a las ovejas, que se interesen por las ovejas, porque esos son los que Dios ha llamado. Hay muchos asalariados, hay muchos que han entrado al ministerio de una forma equivocada, pero un pastor inmediatamente huele a pastor por el amor que tiene por la gente, porque le dedica a la gente su tiempo. Inmediatamente se nota cuando un pastor realmente quiere ayudar a las personas. Y esto es lo que Dios premia. Mientras nosotros nos ocupemos del rebaño, beberemos de la leche del rebaño. Así lo dice el libro de Proverbios. Y esta es la forma en la que Cristo nos va a bendecir y nos va a continuar fortaleciendo hasta el final. Las ovejas son de Él. Él dio su sangre. O sea, yo descanso muchas veces al saber que las iglesias no son mías, los pastores no son mías. Nada es nuestro. Todo le pertenece a Jesús. ¿Y qué es lo que le interesa a Jesús? A alguien que dio su sangre por ellos, que esas ovejas por las cuales Él murió en la cruz estén alimentadas. Así que mientras nosotros nos encarguemos como pastores de estudiar las Escrituras, de profundizar, de rascarle, como dice la Biblia, ¿verdad? Escudriña las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna. Dios se va a ocupar de nosotros. No tenemos que preocuparnos por dinero, por autopromovernos, por nada. Simplemente alimentar el rebaño que le pertenece a Jesús y que dio su vida por él. Y de ahí en adelante, pues Dios nos dará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque el que provee semilla al que siembra y pan y semilla y pan al que come, ¿verdad? Proveerá nuestra sementera, porque Dios es poderoso para hacer en nosotros toda gracia y todo favor, a fin de que teniendo siempre nosotros todo lo suficiente, toda la capacidad, la sabiduría y la inteligencia que necesitamos para esta obra, Dios la va a proveer, porque Él es el origen, la fuente de la energía en el universo, y Él nos sostendrá hasta el final de nuestra vida. Qué bien. Amén. Si tienes algo preparado acerca de la suficiencia de Cristo y quieres ponerlo, puede, porque las preguntas siempre las hacemos en estos programas al final de una pequeña exposición del invitado. Bueno, realmente Armando, le digo, sí.
Sí, perdón. Yo estaba esperando puras preguntas, que me iban a hacer preguntas del ministerio, de cosas de la Biblia, ¿verdad? Creo que vamos a pasar eso después. No preparé realmente ningún estudio, ningún sermón, mucho menos. Pero hablando de la suficiencia de Cristo, ¿qué podemos hablar, verdad? Acerca de que Él es suficiente en todas las cosas. Como repito, en estos momentos, necesitamos entender que Cristo es una persona que está viva y que está dentro de nosotros, viviendo dentro de cada uno de nosotros, que le hemos recibido por la fe, y que a través de nosotros Él se está reproduciendo, porque esta es la misión principal que Cristo vino a hacer al mundo, después de morir en la cruz por nosotros, desde luego. Pero ¿qué hizo Cristo en 3 años y medio? Desayunó, comió, cenó y viajó con un grupo de 12 hombres para reproducir su carácter en ellos, para comunicarles las verdades profundas del Evangelio, que Él resume en Juan 17, Padre, les he dado las palabras que tú me has dado, lo que tú me has dado a conocer. Ahora ellos han creído que yo he salido de ti, que regreso a ti, y los guardé yo en mi nombre. Y esto es la evolución que nosotros tenemos al comenzar la obra del cristianismo, porque estamos reproduciéndonos en cada persona que ganemos. Y recuerdo que el misionero que nos vio a Cristo, a mi hermano que fue el que me vio a Cristo, y a otros más que están, por cierto, en el Evangelio, gracias a Dios, de tiempo completo, nos lo dijo: ustedes son ganadores de almas, y lo más importante de un pastor es discipular. Cuando yo comencé en México a predicar, pues me di cuenta que la mayor parte de los pastores solamente se dedican a dar un estudio el domingo y la femenil el miércoles, una reunión de oración, y no hay estudios bíblicos durante la semana. Yo le pregunto a los pastores siempre: ¿quiénes son tus hombres? Todo pastor tiene que tener 2 o 3 Timoteos, porque si un pastor no se reproduce y no le dedica tiempo a 1 o 2 personas, especialmente, claro que hay que alimentar a todo el rebaño, pero tenemos que tener personas en las que el Espíritu Santo nos muestra que son las que nos van a ayudar a soportar la carga de la iglesia. Entonces, como pastores necesitamos dedicarnos a 1 o 2, 3 hombres que sepamos y que sintamos que están apasionados por la verdad junto con nosotros, para darles más tiempo en el discipulado. Porque es una desgracia que cuando un pastor se muera o desaparezca o caiga por el pecado, no haya nadie que pueda levantar esa estructura otra vez y ese baluarte de la verdad que es la iglesia. Así que cuando nosotros nos dedicamos a reproducirnos y tenemos 2 o 3 hombres que ya tenemos 10 años, 15 años, ahorita todos los pastores que forman nuestra organización, le damos gracias a Dios que nosotros nos hemos podido reproducir en ellos. Tenemos ya 20, 25, 30 años entrenándolos, y mi esposo y yo tuvimos el privilegio de venirnos a la ciudad de Dallas porque podíamos descansar y dejar la obra en ellos. Y cuando nos venimos desde el 2006, que estamos aquí en Dallas viviendo, nos dimos cuenta que al sentirse ellos con la carga de la iglesia ahora, ellos maduraron mucho más rápido, se responsabilizaron mucho más rápido. Y claro que yo los seguía coachando y los seguimos coachando desde aquí. Ahora ya viajo cada 15 días, ya casi no viajo al extranjero. Desde el año pasado cancelé casi el 85% de mis viajes para continuar fortaleciendo a estos hombres y a esta generación que nos sigue de jóvenes, entre ellos mi hijo Caleb, que tiene 25 años y que me ha ayudado grandemente ya. Pero tenemos que entender eso, tenemos que estar entrenando, fortaleciendo a la generación que viene detrás de nosotros, porque se están enfrentando a un mundo ateo, a un mundo darwiniano, humanista, hedonista, evolucionista, ateísta, escéptico, agnóstico, donde, como en Europa, ustedes que vienen a Europa se dan cuenta que casi, creo que el 0.01% son cristianos, y Europa se calcula, ¿verdad?, que tal vez en 10 años el Islam ha completamente llenado las iglesias, como en Londres. Y en Londres, pues la mayor parte de las iglesias son mezquitas. Y esto es importante que nosotros entendamos, que estamos luchando contra una generación donde vienen con nuevas ideologías, con nuevas formas de pensar, y tenemos que estar preparados para
responder y dar realmente lo que en la generación que nos sigue, respuestas porque las están pidiendo. Y la suficiencia de Cristo es simplemente que si estamos llenos de Jesucristo, llenos de la palabra, porque Jesucristo es la palabra. En el principio era el verbo, en el principio era Jesucristo, pero ¿por qué se le llama el logos? Porque es el verbo gramaticalmente lo que da en acción al sujeto. Entonces, Cristo viene a darle acción al plan del Padre, a entrar entre nosotros, a ponernos en movimiento nosotros y a que vivamos continuamente dependiendo de Él. Y esto es lo que realmente yo considero que es la humildad. Me han preguntado qué es la humildad, y la humildad es pues no tener así cara así de curita, ¿verdad? De padrecito católico y hermanito y mal vestido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo le llamo eso no mansedumbre, sino mensedumbre. Entonces, la humildad es una persona que ha aprendido a depender de la suficiencia de Cristo. ¿Quién es una persona humilde? Es una persona que reconoce su necesidad diaria de comunión con Jesucristo a través de la palabra. De día y de noche medita en este libro de la ley para que esa persona pueda, como un árbol profundamente arraigado, dar fruto en todo tiempo. Entonces, ¿quién es lo contrario a la humildad? Pues el orgullo. Una persona que tiene 1 o 2 días que ya no lee la Biblia está denotando orgullo, porque le está diciendo a Dios, bueno, en estos 2 días yo no te necesité. No necesité estar contigo sumergido en la palabra de Dios, y yo tengo la fuerza suficiente, la suficiencia para poder aislarme de ti 24 o 48 horas. Cuando nosotros descubrimos la impresionante dependencia y profunda necesidad que tenemos de Dios, de Cristo en nuestras vidas, entonces realmente podemos caminar verdaderamente en el camino de la espiritualidad y en el camino de la santidad. Y Cristo se va a manifestar en nosotros y repito, Él nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a dar dirección, nos va a dar sabiduría, porque separados de Él, ¿qué cosa podemos hacer? ¿Verdad? Amén. Adán, si me permite, Mira, ahora se está levantando un apunte que yo estaba... Di, Israel. Si me permitías, Adán, una anotación para el doctor Armando. Usted mencionaba algo que es cierto. En Europa, en los últimos, no sabría decir, pero entre 5 a 10 años, la metafísica ha sido un boom en España, algo asombroso. Esta nueva filosofía del relax, que buscan la paz interior, que vienen de las religiones orientales, como el yoga, etcétera, es algo que está golpeando mucho. Yo recuerdo en Suecia, mi suegro es pastor, una iglesia en Suecia, y me acuerdo que entró una muchachita y dijo que había pasado el verano muy bien, estaba con depresión, pero había hecho yoga y ahora estaba mejor. Y yo cuando escucho eso le digo a mi esposa, digo, esa mujer está poseída por el demonio por lo que acaba de hacer. Usted mencionaba la metafísica, mencionaba también el árabe, la religión árabe, el musulmán, perdón. Se está adentrando en toda Europa con la intención de el Islam, de intentar gobernar todo el mundo europeo. Yo le quería preguntar, para que a lo mejor se pueda extender en ese ambiente, en esas preguntas, porque la gente piensa que a través de la metafísica pueden acercarse a Dios, que es una mezcla entre lo oriental y la Biblia. Y o se puede acercar uno a Dios a través de la religión islam, o se puede acercar a través de otra religión o a través de otras creencias. ¿Es posible acercarse a Dios? Era para intentar enfocar el tema en esa línea. Claro que no, pero todo tiene una explicación por qué el ser humano actúa de la forma que actúa. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que Dios puso en nosotros, en todos los seres humanos, la eternidad. Entonces, aun cuando somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, sabemos que morimos o fuimos separados, nos desconectamos de la fuente de energía cuando morimos espiritualmente. La palabra morir no significa cesación o sea, de existir, sino separación. Esto es muy importante, la palabra thanatos en el griego. Esto no significa cesar de existir, sino
separarnos de Dios. Morimos espiritualmente, nos separamos completamente, nos desconectamos de la fuente de energía. Pero en el alma, el ser humano mantiene esta eternidad. De ahí el ocultismo, la brujería, comunicación con los brujos, los indios, por ejemplo, en Estados Unidos, los Sioux, los Cheyennes, los Apaches, todos ellos fueron espiritistas y todos creían en espíritus, los chamanes, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene este concepto de que hay un mundo metafísico que trasciende el mundo físico? Porque la palabra metafísica significa más allá de la física, que algo existe y que tenemos que conectarnos con eso. Y cuando desconocemos la forma de poder conectarnos con la fuente de energía, que es a través de Jesucristo, que es Dios, el Padre, entonces buscamos medios equivocados y buscamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Simplemente son ideologías nuevas, sustitutos que el hombre ha inventado para poder religarse con Dios. De ahí viene la palabra religioso, revolver, ligos, ligar. Entonces, un religioso es una persona que está tratando de volver a ligarse con Dios por métodos que él ha inventado, como son los sacrificios, las ceremonias, las liturgias de Roma, etcétera, etcétera. El Islam, ¿verdad? Pues cuando una vez tuve un debate con un musulmán, con un judío ortodoxo, un rabino, y como 3 o 4 religiones, yo le pregunté a esta persona del Islam, bueno, tú adoras a Mahoma y adoras a Alá, pero tú sabes que Alá tuvo relaciones con una niña, se casó con una niña de 10 años de edad, y que la escritura que él dice que vertió en el libro del Corán, la primera parte del Corán, son cosas positivas, que él habla de paz, etcétera, etcétera, y que tú a través de un trance, y la otra mitad del Corán ya habla, mata a los infieles y cualquiera que no absorba el Islam, a fuerza se le tiene que cortar la cabeza o matarlo. Le dije, ese es el origen de tu religión, de tu idea. Yo te traigo a Cristo y te muestro lo contrario completamente. Y este fue el problema que Jesucristo vino a resolver. Cristo no baja del cielo para traernos otra religión de las miles que hay, metafísica, el Islam, y que cosas que, verdad, que a través de del yoga y meditación trascendental y budismo zen estamos buscando conectarnos con Dios. Este problema lo enfrenta en Juan 4 con la mujer samaritana. La mujer le dice a Cristo, mis padres adoraron acá, ustedes dicen que en Jerusalén. O sea, es la pregunta del siglo XXI. Unos dicen que la Iglesia Católica, otros que la Iglesia Evangélica, otros que el Islam. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la religión verdadera? Es lo que el mundo se sigue preguntando. Cristo nos lo contestó y se lo dijo a la mujer samaritana. Mujer, créeme a mí. No le creas a ninguna religión. El secreto es conocer y creerle a Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo vino a decirnos? Y cuando nos envolvemos en su persona y comenzamos a abrazar su doctrina, comenzamos a conocer la verdad y experimentar lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y esta es la razón por la cual la gente busca en experiencias místicas como es el yoga, ¿verdad? Desgraciadamente, la filosofía del yoga es completamente satánica porque lo hacen concentrarse uno en el tercer ojo, etcétera, etcétera, aun cuando los ejercicios, ¿verdad?, de flexibilidad que el yoga tiene son buenísimos. Eso el diablo nos lo robó. Yo diario hago ejercicios de estiramiento de los músculos, etcétera, etcétera, sin tener la ideología del yoga, que es otra cosa aparte. Entonces, tenemos que entender la diferencia entre hacer ejercicio y hacer ejercicios de estiramiento de los músculos, y otra cosa es seguir la ideología que es satánica completamente del yoga. Así que pues tenemos un mundo muy confundido, muy incierto, y tenemos que seguir combatiendo unánimes por la verdad del Evangelio. Si me permites un poco, Adán, y te dejo, ya, y decirles que llevamos días preparando preguntas, y cuando os haga falta yo tengo unas cuantas aquí sobre la suficiencia de Cristo. Y sobre lo que ha dicho el hermano, ya que es referente a una pregunta, y a ver si puede aclararla, como bien lo está haciendo, pero siendo, si puede él, un poquito más explícito
ya que hay mucha controversia y a veces muchas dudas sobre este tema. La pregunta es la siguiente, Armando Adufín. Si eres maometano o budista o del Islam y eres buena persona, haces las cosas bien, aún así vas al cielo, ¿te se puede aplicar el sacrificio de Cristo para la salvación sin creer en él? Muy bien, muy buena pregunta, y eso la responde Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 2 en adelante, porque mucha gente me ha hecho lo mismo. Bueno, ¿qué pasa con los musulmanes, los de otras religiones, hindúes, que jamás oyeron de Cristo? ¿Van a ser condenados eternamente? Y lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Ahorita voy a leer este pasaje de Romanos. Dios es un Dios infinitamente sabio, y Él no va a condenar a nadie absolutamente que no merezca la condenación. Y en segundo lugar, Dios nunca va a condenar a la persona. Las personas se condenan a sí mismas. Dice Juan capítulo 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la verdad por amar las tinieblas. Entonces, las personas que se condenen son las personas que escogieron irse al infierno, que escogieron la condenación eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios hizo todo lo posible para que nadie se pierda. Pero ¿qué pasa de las personas que jamás han escuchado, que murieron sin Cristo porque nunca tuvieron la oportunidad? Dice Romanos 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Vamos por orden. La ley es la Biblia. Es el conocimiento que Dios nos ha dejado en las Escrituras. O sea, todos los que sin ley han pecado, o sea, todas las personas en el mundo que no tuvieron la ley, o sea, el conocimiento que Dios nos dejó en la Biblia, dice la Biblia, sin ley van a perecer. O sea, Dios nos los va a condenar por las Escrituras. Recordemos que Jesús dijo, mi palabra es la que les condenará, en Juan capítulo 5. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ya tenemos dos grupos de personas. Todos los que hemos escuchado la Biblia, los que hemos tenido la oportunidad de la Biblia, se nos va a juzgar mucho más severamente que aquellos que jamás oyeron. Y cuando Dios venga el juicio, va a juzgar a los que oyeron la Biblia y a los que no oyeron la Biblia. ¿Cómo va a ser este juicio? Versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, las personas que no han recibido a Cristo y que no están formando parte de la salvación, cuando los gentiles que no tienen ley, por naturaleza hacen lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y aquí está el secreto, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, el día del juicio va a haber dos grupos de personas. Fórmense aquí todos los que escucharon la Biblia y supieron mi voluntad. Y fórmense aquí todos aquellos que jamás oyeron ni de la Biblia ni de Cristo. Entonces, a esas personas que nunca oyeron de hablar de Cristo, dice la Biblia que los va a juzgar por su conciencia, por la forma como respondieron a su conciencia. Y eso ningún ser humano puede atreverse a adjudicarse el título de juez. No podemos juzgar a nadie quién se va a condenar o quién no se va a condenar, en el sentido de que no sabemos en su conciencia, porque lo dice el versículo 16 para terminar. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. O sea, hay millones de personas que no conocemos. Yo tengo a mi padre, por ejemplo, era muy católico mi padre. Provenimos de una familia muy católica. Él tenía el cordón de San Francisco, etcétera, etcétera. Nunca recuerdo que hayamos leído la Biblia ni de niño ni de joven en nuestra casa. Mi padre era un buen hombre, hacía buenas obras, etcétera, etcétera. Lo que calificamos como una buena persona. Pero ¿quién lo va a juzgar? Dios. Cuando venga el juicio, no me atrevo a decir dónde está mi papá, ni me preocupa, porque yo sé que Dios es un juez justo y Él va a juzgarlo de acuerdo
a lo que él respondió a su conciencia. Así que no nos preocupemos por las personas que no sabemos de qué forma respondieron a su conciencia, porque Dios se va a encargar a esas personas de dictar el juicio futuro o el destino eterno de sus almas. Bien. Adelante, Bien. Adán. Si tenéis preguntas, Israel o Michael, hacerlas, ¿no? Vale. Bien. Si hay preguntas en Face, las ponéis. Michael, si tenías alguna más preparada, la dices. Sí, el ministerio sacerdotal de Cristo llegará a su fin en algún momento. ¿Llegará algún día que no interceda? Si es así, ¿cuándo será? Claro, en la Biblia hay dos órdenes de sacerdocio. El sacerdocio que Dios estableció en el Antiguo Testamento en la tribu de Leví tenía que ser levitas, los sacerdotes, y además pertenecer a la familia de Aarón, que era el hermano de Moisés. Entonces, ese orden sacerdotal, Dios lo estableció, sabemos que son los tipos de los antitipos, que es el Nuevo Testamento, para que el hombre supiera que necesitaba a alguien que se acercara al lugar santísimo, en este caso el sumo sacerdote una vez al año, y él pudiera abogar, ¿verdad? Y poner la sangre en el lugar, en el propiciatorio, para poder expiar los pecados que no eran borrados, eran simplemente, se les acreditaba su cuenta, pero no eran borrados completamente. Entonces, había otro orden sacerdotal que ya desde el libro del Génesis aparece con el nombre de Melquisedec, que es la primera teofanía o apariencia de Dios en la persona de Cristo cuando Abraham le da los diezmos. ¿Cómo sabemos que Melquisedec es Cristo y no es un ángel o otro personaje? Porque a nadie se le puede adjudicar el nombre de rey de Salem ni de rey de justicia, ya que él fue el que a través de su justicia y su vida santa pudo Dios imputarnos una justicia que no es de nosotros, y por eso somos justificados o declarados como si jamás hubiéramos pecado por la justicia de Cristo. Entonces, Cristo pertenecía al orden de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio que ya no puede morir jamás. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que morir, que fue lo que hizo Roma. Aquí está la cruz, y Roma, ¿qué es? Se brincó completamente la muerte de Cristo, y que es la misa famosa, la repetición, de acuerdo al Concilio de Trento, del sacrificio de Cristo por los vivos y los muertos. Cuando un cura, un sacerdote católico ofrece misa, ¿verdad? Dice, introigo al altar de Dea, Deam Politífica Juventud Termean, porque yo fui a católico, yo quise ser cura en una época de mi vida, está diciendo, me introigo al altar de Dios para ofrecer sacrificio por los vivos y los muertos. Eso es una barbaridad. Entonces se brincaron la cruz, porque en la cruz, la Biblia dice en Hebreos 10, que por un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Entonces, la Biblia nos muestra que ahora en el libro de los Hebreos, que Cristo está continuamente ahora intercediendo por nosotros hasta que nosotros muramos. Porque dice en Efesios 1, 13 y 14 que fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de nuestra resurrección. Cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya no va a estar con nosotros, dice 1 Juan capítulo 3, porque vamos a ser como Jesucristo es. Entonces ya en el cielo no vamos a necesitar ya ningún intercesor, porque dice Apocalipsis capítulo 12 que el diablo es arrojado del cielo, ya no nos puede acusar, no vamos a tener ya ningún acusador, por lo cual el sacerdocio de Cristo como intercesor cesará completamente cuando estemos con él en la eternidad. ¿Tienes alguna pregunta, Michael? Yo tengo una mía y ya te dejo y después más para adelante si quieres me das. Esta es mía, ¿vale? Bien, cuando esté a todo cumplido, Armando Adufín, cuando esté a todo, que haya pasado todo que pone en la Biblia, la obra esté cumplida, el cuerpo que se hizo Cristo, cual está glorificado y resucitado en el cielo, cuando se acabe todo, se desprenderá de él o pasa a hacer parte de su naturaleza. En ejemplo, un pintor se pone un traje cuando va a pintar para no mancharse con la pintura. Cuando termina, se quita. Entonces, cuando se quita, cuando se acabe todo y esté todo cumplido,
¿El cuerpo de Cristo se ha desechado o ya forma parte de su naturaleza y le veremos las heridas en los costados toda la eternidad y también las marcas de la mano? Una de las revelaciones, muy buena pregunta, más maravillosa que hay es precisamente esa. En Apocalipsis 5, capítulo 5, Apocalipsis, aparece Cristo como el Cordero inmolado, o sea, con las heridas de los clavos de la cruz. Y esto significa, esa palabra en el original griego implica que fue tasajeado, porque es la misma palabra que se usa también cuando vayan a matar al anticristo. Entonces, Cristo va a ser eternamente el Dios hombre. Esto es algo absolutamente asombroso. Cuando Cristo resucita con un cuerpo humano como el de nosotros, ¿verdad? Porque comió, bebió, pudo tocar su costado y pudo tocar también las heridas en sus manos, y nos damos cuenta que se podía materializar y desmaterializar. Entonces, Cristo mantendrá este cuerpo con el cual resucitó eternamente. Y cuando nosotros resucitemos, ¿verdad? Mantendremos también un cuerpo, desde luego dice 1 Corintios 15, espiritual, bajo otras leyes cósmicas, bajo otras leyes de la dimensión que vayamos a vivir, pero vamos a ser quienes somos, la conciencia la vamos a mantener. Y una de las razones por las cuales la mente no es el cerebro es que cuando una persona muere, pues lo entierran y el cerebro se lo comen los gusanos, ¿correcto? Se come es todo. Pero ¿por qué en la otra vida seguimos recordando? Porque la conciencia y la mente no forman parte del cerebro. Entonces es completamente, diametralmente opuesto. La mente es el alma. La mente opera en el área espiritual. El cerebro es simplemente un órgano como el hígado que emite los gases, las cuestiones físicas ¿cómo se llama? Del hígado y de la vesícula, los líquidos biliares, como el estómago también, de la flora intestinal. Así que el cerebro simplemente es un órgano. Entonces es maravilloso que podamos mantener eternamente quiénes somos y la conciencia de que lo que nosotros experimentamos aquí en el mundo, muchos vamos a recordarlo hasta que llegue la Nueva Jerusalén. O sea, durante todo el milenio va a haber una restauración parcial de la tierra. Los cielos nuevos y la nueva tierra es después del milenio en la Nueva Jerusalén. Y ahí ya dice Isaías capítulo 65 que será borrado completamente nuestra memoria, ya no vendrá a la memoria ninguna otra cosa, y ya no sabemos en la Nueva Jerusalén de qué forma pues vamos a nosotros experimentar nuestra relación con Dios. Amén, gracias. Adelante, David. ¿Tienes alguna pregunta, Israel Michael? No, tira, Dan, un ratico tú, si puedes. Amén. Pues basándonos en la suficiencia de Cristo, si entendemos que gente va a ser juzgada por sus conciencias, ¿podría pensar alguien que alguien va a ser salvo sin la necesidad del sacrificio de Cristo y por lo tanto salvo por obras? Bueno, es que no son por las obras nadie será salvo, porque la conciencia está completamente separada de las obras. La conciencia, cuando David bendijo a Salomón, le dijo, Dios es un Dios que conoce las intenciones del corazón. Y recordemos que cuando Cristo viene al mundo, Él aclara lo que bajo el Antiguo Testamento era pecado. Bajo el Antiguo Testamento el adulterio era pecado. Y Cristo viene y dice, es que el pecado es mucho más profundo que eso. No sean tan legalistas. El pecado no solamente es el acto físico, sino la mera intención de pecar ya es pecado. O sea, si a una mujer, para codiciarla, aunque no tenga relaciones con esa mujer, es culpable de adulterio. Si un hombre mantiene odio contra otra persona, peor contra su hermano, desde luego, ¿verdad? No necesita jalar el gatillo y matar a la persona, es culpable de homicidio. Y esta es la razón por la cual no podemos decir que van a ser juzgados por las obras, van a ser juzgados por las intenciones de su corazón que ellos tuvieron. Vuelvo a repetir, el corazón humano es un misterio. Dice Salomón, para la altura de los cielos, para la profundidad de la tierra y para el corazón humano no hay conocimiento.
porque solamente Dios, o investigación, solo Dios lo puede conocer. Entonces, de ninguna manera van a ser, bueno, tú hiciste esto y vas a ser salvado, porque nadie por las obras será salvado. Vuelvo a repetir, eso trasciende completamente nuestra capacidad, porque no somos jueces para saber qué cosa va a usar Dios en la conciencia de esas personas por las cuales no va a condenarlas. Dios no va a condenar a nadie que no lo merezca. Así que eso, vuelvo a repetir, lo dejamos completamente en la sabiduría de Dios. Amén, comprendo. Preguntan por aquí, según Colosenses, ¿qué significa estar completos en Cristo? Vosotros estáis completos en Cristo. Que ya no necesitamos nada. Ahorita, bueno, ya hace en 1900, más o menos en los 70s, 80s, yo atravesé esa época porque fue cuando nació el movimiento famoso carismático en el mundo. Y este movimiento tuvo sus cosas positivas y tuvo su lado negativo, desde luego, como todos los movimientos que surgen tardan en cuajarse. Pero una de las cosas negativas de este movimiento fue que no tuvieron teología y hasta el momento no hay una teología carismática. Y se introdujeron muchas enseñanzas contrarias a la sana doctrina, como el bautismo famoso del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a enseñar que una persona podía recibir a Jesucristo, pero que le faltaba algo. Y entonces yo iba a muchas iglesias donde decía el pastor, pasen aquí todos los que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, aunque sean cristianos. O sea, estaban los cristianos o dividieron a los cristianos entre los cristianos que tienen el Espíritu Santo y a los que les falta el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios. Esto es una ignorancia total y absoluta de lo que significa la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, que explica Romanos 6 del 1 al 4, pero con una claridad absoluta, despejando cualquier incógnita. Porque ahí el bautismo que está hablando Pablo, que no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte y resurrección. Y la pregunta que yo les hacía era, ¿de qué bautismo está Pablo hablando? Es imposible que me digas que del agua, porque entonces el bautismo en agua salva, porque dice claramente que por ese bautismo nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos fusiona. La palabra bautizo significa identificación, amalgamiento, unidad. Nos une a su cuerpo, Efesios 5, el misterio del cuerpo de Cristo, y en ese momento formamos parte de la iglesia, que es una entidad completamente diferente a Israel. Entonces, estas corrientes también de que si no hablabas en lenguas, pues entonces tampoco tenías al Espíritu Santo. Tantas barbaridades que se enseñaron durante tantos años y que en muchas iglesias se continúa enseñando. Vuelvo a repetir, y la base que usaban ellos era el libro de los Hechos. Es que hay 3 casos en el libro de los Hechos donde el Espíritu Santo vino después como una experiencia sin entender. Que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal, es un libro narrativo que narra la transición entre el judaísmo y entre el cristianismo. De ahí los problemas que hasta el capítulo 10 el apóstol Pedro tuvo que tener una visión sobrenatural para entender de que lo que ya Dios llama limpio no lo llamara inmundo, y que los gentiles ahora formaban parte del cuerpo de Cristo. Entonces, sacar una doctrina o armar una doctrina del libro de los Hechos es una barbaridad, porque las cartas de los apóstoles y las epístolas fueron escritas para explicar precisamente la razón de los milagros de Cristo y la razón de las experiencias que tuvieron de una forma milagrosa en el libro de los Hechos. Entonces, cuando decimos estamos completos en Cristo, es que no nos falta nada absolutamente. Hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Lo único que nos falta es crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Esto es lo que significa, estamos completos, no nos falta absolutamente nada. Es como si un niño nace sin un brazo, sin un pulmón o sin el corazón. Bueno, ya nació, pero le falta el pulmón o le falta el corazón. Por el amor de Dios, pues es un monstruo.
¿verdad? Es un niño lisiado, un niño que va a necesitar atención médica. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nacemos con todo. Dios nos entrega el paquete completo y de ahí en adelante solamente necesitamos mantener la llenura del Espíritu Santo, Efesios 5, que esa es nuestra responsabilidad. Parece que se le ha detenido el vídeo o es solo. Y yo no lo escucho ahora. Ahora sí. ¿Cómo? Ha vuelto. Ahora que se había parado. Se había parado, pero estamos ahí. Preguntan una y otra vez. Nos vemos muy serios a todos, No solemos salirnos del tema. Muy serios a todos, una vez. ¿Te están arrepintiendo? No, jamás. No, claro que sí, todos los días. Una vez por el tema. Estamos disfrutando con usted. Estamos asombrados, estamos así. De verdad. Hay unas 400 personas escuchando, 400 personas conectadas ahora mismo, 394. O sea que estamos muchísima gente muy expectante de todo lo que se está hablando. Yo quería preguntar a Dan, si me permite un minutito. Sí, pregunta, que voy a salir y entrar porque se me escucha otra vez mal. Listo. Han preguntado acerca de si estamos completos en Cristo, la respuesta que usted ha dado. Yo preguntaba o me planteaba, cuando Jesús dice en la cruz la palabra tetelestai, consumado es, ¿cuál fue la magnitud realmente de lo que en la cruz ahí aconteció? Hablando de soteriología, hablando de la palabra sozo en griego, ¿es solamente salvación? ¿Hay una implicación más grande en ese consumado es? Y juntamente con esa pregunta, yo iba a hacer bautismos ahora el mes pasado, pero por el COVID lo pospusimos y la muchachita dos personas que se iban a bautizar, yo les dije, mira, vosotros sois salvos ya, independientemente que te bautices ahora o te bautices el año que viene. Yo le di esa respuesta, pero yo quería preguntarle si el bautismo es sí o sí se necesita para ser salvo o no, o en Cristo, en esa palabra tetelestai, cuando yo deposito mi fe en él, ¿es suficiente o añadimos algo más? Que a veces cuando uno se convierte, nos convertimos por la fe, somos salvos, pero luego añadimos obras para intentar mantener salvación. Un poco complejo, un poco amplio esa pregunta, pero si puede tomarse unos minutitos. Claro que sí, Israel, con mucho gusto. Mira, esa palabra significa consumado es, o sea, suficiente. No hay, la obra de la expiación de Cristo en la cruz termina absolutamente con todo lo que Él tenía que hacer para que nuestros pecados fueran limpiados, para que pudiéramos ser declarados justos. Su resurrección de Cristo ya viene a complementar lo que es la promesa de ahora vamos a una vida nueva. Pero vamos a recordar esto que es muy importante. Es una de las doctrinas básicas de la sana doctrina para todos los que comienzan. La palabra sozo, la palabra salvación, implica tres diferentes experiencias, que es la justificación, la santificación y la glorificación. Vamos por orden. Justificación, santificación, glorificación. La justificación es la obra mediante la cual Dios nos declara libres de la condenación del pecado. El que está en Cristo, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 6, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La justificación nos declara ante el tribunal cósmico de Dios absolutamente como si nunca hubiéramos pecado. Número 2, la santificación. La santificación es una obra progresiva. En la justificación no hay que agregarle absolutamente nada. Todos los cristianos tenemos la justicia de Cristo y nadie la tiene más que otros. Todos hemos sido declarados ya limpios de pecado delante de Dios. La santificación es progresiva. Por eso dice la Biblia, sean santos porque yo soy santo, porque es una obra que continúa llevándose a cabo, donde a través de la santificación estamos siendo libres del poder del pecado. La justificación, fuimos libres de la culpa, estamos siendo libres de
el pecado, ¿verdad? O del poder del pecado, la persona que cada vez se acerca más a Dios, más fuerza tiene para luchar contra el pecado. Y la glorificación, seremos libres de la presencia del pecado cuando estemos ya resucitados. Entonces, la justificación es, fuimos libres de la condenación del pecado, de la culpa del pecado. Estamos siendo libres del poder del pecado, porque el pecado todavía mora en nosotros, dice Romanos 7, y seremos libres de la presencia del pecado en la glorificación. Entonces son las tres etapas que tenemos que entender. El bautismo no tiene absolutamente nada que ver con la salvación. El ladrón junto a la cruz no se pudo bautizar. Es una responsabilidad que tenemos, porque el bautismo es, yo lo he comparado como una persona que se inscribe en el ejército. Bueno, ya soy soldado, pero cuando se pone el uniforme es cuando la persona cree que esa persona es soldado. Entonces, si yo veo en la calle una persona que me dice, párate en tu carro y no trae el uniforme de policía, no le voy a hacer caso. Pero una persona que trae el uniforme de policía, inmediatamente lo respeto por el uniforme que trae. Entonces, el bautismo es como ponernos el uniforme públicamente y decirle a la gente, he aceptado a Cristo, por eso tiene que ser público el bautismo, he aceptado a Cristo, y es el primer paso que damos donde mediante esa obra estamos manifestando la fe, porque dice Santiago 2, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces no solo nos salen por las obras, pero la fe tiene que tener obras, porque si no hay obras, entonces puedes decirme tengo fe y yo tengo más obras, ¿y a quién le vamos a creer? Entonces el bautismo es una obra de fe que simplemente da testimonio al mundo de que no nos hemos avergonzado de poder ser llamados hijos de Dios. Pero el bautismo no tiene que ver nada con la salvación. Bien. Bien. Adán. Vamos a ver, Facebook está haciendo muchas preguntas y no estamos dando ni una de Facebook, ¿vale? La que más preguntan es que qué piensa Armando Alducín de Romanos capítulo 9, aunque no viene mucho al tema, pero esa es la que está preguntando todo el mundo. Romanos capítulo 9, que comente algo del capítulo. Sí, perdón, ¿qué pregunta quieren del capítulo 9 de Romanos? Seguro que quieren que hables de tu perspectiva de la elección incondicional o condicional que enseña Romanos y de qué elección se trata, que es lo importante. Bueno, de la predestinación o el libre albedrío. Predestinación sobre todo, porque quieren tratar sobre el tema de los vasos que fueron soportados con paciencia y preparados para destrucción y los vasos de honra. Muy bien. Hay en la Biblia doctrinas que son paralelas y que parece que no se van a unir. Porque la Biblia enseña, yo al principio, el misionero que me guió a Cristo a mí y a mi hermano menor, Alejandro, era bautista, y entonces después fui educado con presbiterianos, he estado con pentecostales, gracias a Dios que Dios me permitió estar en todas las denominaciones para conocer todas las doctrinas y llegar a un punto en el cual tenemos cada quien que ser responsables de que si realmente lo que nos enseñaron fue verdad o hay algo que contradice otra cosa. Y ese es el camino del cristiano, ¿verdad? Un camino de investigación, de lucha, de estar estudiando las escrituras. Y en el presbiterianismo existe la doctrina calvinista. A mí cuando me preguntan si soy calvinista, les digo no, de ninguna manera, yo soy cristiano. Porque el cristiano no sigue a Calvino ni sigue a Arminio, a Jacobo Arminio, que son las dos doctrinas. Uno cree que se pierde la salvación y el otro que la salvación no se puede perder. Claro que yo no creo que se pierde la salvación. Esa es la doctrina sana, ¿verdad? Porque si crees que se pierde la salvación, no has entendido la obra de la expiación de Cristo, consumado es, que acabamos de hablar. Entonces, cuando hablamos de la predestinación calvinista, estamos hablando de un hipercalvinismo donde se enseña que esto ya es trascender completamente las escrituras, que Dios escogió a muchos para salvación y otros para la condenación. Un momento, Dios antes, dice Romanos capítulo, lo vemos aquí antes, precisamente en el versículo 8 de Romanos, versículo 29, a los que antes conoció, un capítulo antes de Romanos, capítulo 8, versículo 29,
A los que antes conoció, los predestinó. O sea, el preconocimiento de Dios viene antes de la predestinación. Dios sabía, claro, Él es omnisciente, quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar, porque Dios es omnisciente. Cuando Judas se presenta en el día del juicio, vamos a poner este ejemplo para que sea mucho más claro a los que nos escuchan. Judas le va a decir a Dios, oye Dios, es que tú me escogiste, estaba escrito que yo era el hijo de pecado, y así estaba escrito que yo te tenía que traicionar. Es más, va a decir Judas, denme las gracias, porque si yo no te hubiera traicionado a Jesús, pues ni siquiera hubiera habido salvación. Entonces, ¿por qué me condenas? Le dice Judas a Dios, si tú me escogiste para ir a traicionar a tu hijo Jesucristo. ¿Qué le va a contestar Dios? Bueno, muy sencillamente, mira Judas, una cosa es que yo hubiera sabido que tú ibas a traicionar a mi hijo y así lo estipulé en las escrituras, pero otra cosa es tu libre albedrío, porque aunque yo sé quién se van a condenar y quién se va a salvar, si yo hubiera impedido, mi querido Judas, de que tú no crucificaras a mi hijo con tu vendiéndolo por 30 miserables monedas de plata, yo hubiera violado tu característica más grande que tienes, que es el libre albedrío. Si Dios viola nuestro libre albedrío para la salvación, somos títeres completamente del destino. Entonces, el alma que pecare, esa es el alma que morirá, dice el libro de Ezequiel. Entonces, la predestinación existe porque Dios ha destinado a muchas personas para que estas personas puedan cumplir la misión a lo cual Dios las trajo. Jeremías 1:5. Jeremías, antes de que nacieras, te conocí y en el vientre de tu madre te di por profeta. Ahí está una persona predestinada, donde anticipadamente Dios sabía claramente que Jeremías iba a nacer para cumplir una misión como profeta. Pero las decisiones que Jeremías tomó durante su vida hizo que dependieran claramente su destino eterno o no su destino eterno, como Sansón. Sansón fue predestinado para ser un varón, ¿verdad? Le dijo a sus papás, va a ser un varón en el que no va a tomar vino, va a tener el pelo largo, va a ser el voto de Nazareo. ¿Y qué hizo Sansón? Destinado por Dios para una obra, Sansón falló. ¿Por qué? Porque su naturaleza sensual por las mujeres le impidieron cumplir la obra de Dios, y en la misericordia de Dios al final pues ya le concede la gracia y derriba el palacio de los filisteos, y muerto Sansón cumple la misión de Dios. Entonces existe la predestinación, pero también no la divorciemos del libre albedrío, porque en todo el Antiguo Testamento lo encontramos. En Deuteronomio 11, les pongo la bendición y les pongo la condenación. Ustedes escojan, dice Dios, escoge tú a quién quieres servir. Si no somos personas, agentes morales, responsables de nuestras decisiones, vuelvo a repetir, somos títeres del destino. Amén. Me pregunta mi padre, dice la Biblia que honremos a nuestro padre y nuestra madre, y me pregunta mi padre aquí en Facebook, tiene 35 años de ministerio o más. Mi padre es pastor hace muchísimos años. Y me pregunta que te pregunte claramente así, que si Dios escoge a unos para salvación y a los que no escoge se condenan. ¿Cómo explicarías eso? Bueno, porque lo acabamos eso lo de enseña explicar la Biblia. ahorita. Dios, como Faraón, por ejemplo, dice la Biblia que él era un vaso de ira, Faraón, pero sin embargo, ¿por qué lo endureció Dios? Lo explica Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo. Las personas que escogieron la inmoralidad que explica el capítulo 1 de Romanos, Dios los entrega. O sea, llega un momento cuando el faraón, Dios sabía que el faraón ya se había endurecido, y cuando Dios sabía que ya se había endurecido, usó en su soberanía al faraón para que él pudiera detener durante 10 plagas y que el pueblo de Egipto no saliera, y al mismo tiempo manifestar su poder. Entonces, Dios usa muchas veces a individuos como usa a Satanás, lo está usando Dios a Satanás. Como decía Martín Lutero, Satanás es como un esclavo, ¿verdad? O alguien como un perro que le traes una correa y él no puede hacer nada sin que tú no lo permitas.
El mismo Satanás tiene permiso de Dios como el anticristo al final, y se le concedió al anticristo perseguir a los santos, y se le concedió al anticristo reinar durante 3 años y medio. Todo está controlado por un Dios soberano, y Él está al control de todo, pero al mismo tiempo las criaturas somos responsables. Entonces, el caso del faraón en Romanos 9 es muy claro. Dios lo escoge como un vaso de barro. ¿Por qué? Porque Dios sabía que esa persona ya iba a endurecerse, y lo endurece más para mostrar su gloria. A las personas que niegan, no, yo quiero seguir siendo homosexual. Dice Dios, ¿sabes una cosa? Yo no puedo violar tu libre albedrío, pero si tú insistes después de oír mi palabra, como le estás oyendo ahorita, y no te arrepientes de tus pecados, yo te voy a empujar para que toques fondo, para que tu pecado todavía se agrave mucho más y sea tu condenación mucho más grande por haber rechazado la verdad. Es la tragedia de rechazar la verdad, que el hombre acaba en cualquier otra situación y creyendo en cualquier otra cosa. Entonces vuelvo a repetir, Dios no ha escogido a nadie para condenarse, ni a nadie para salvarse. Él sabe quiénes se van a condenar y quiénes se van a salvar. Pero las personas que se condenaron, Él no pudo haber intervenido para que se salvaran, porque en ese momento Él hubiera anulado y hubiera terminado con nuestra libre albedrío. Amén. Hemos cumplido 1 hora, no sé cómo va hace tiempo, doctor. Ya tengo hambre. Vale, solo una pregunta, entonces, porque me la están preguntando muchas veces. Estoy bromeando. Aquí ya son las 4:15. Ya has comido hace un rato. Ya se me pasó, hombre, pero no hay problema. Una pregunta que me preguntan mucho, y ya sabes que es de debate mundial, es si la salvación se pierde. Si se pierde, pues estaremos de acuerdo en muchos versos, pero si no se pierde, yo personalmente hay versos que me volverían loco y solo le preguntaría por uno, ¿vale? ¿Usted cree que la salvación no se pierde? Claro que no. Si la salvación se pierde, entonces también nos la ganamos por perfecciones morales. Y lo que no nos ganamos por una perfección moral, no lo podemos perder por una imperfección moral tampoco. O sea, las personas que dicen que se pierde la salvación caen en un hoyo y caen en un error gravísimo, porque lo que están diciendo es lo siguiente: bueno, por gracia soy salvo, pero de aquí en adelante va a depender de mis buenas obras para que yo mantenga mi salvación. Imaginémoslo nada más. Ahí está la suficiencia de Cristo. O sea, yo soy de aquí en adelante suficiente para poder mantener mi salvación. Y nos damos cuenta que somos hombres de barro, con pies de barro, vulnerables, débiles, muy débiles, que necesitamos profundamente tener contacto con Dios a través de su palabra por precisamente nuestra debilidad. Fue lo que Cristo dijo en Getsemaní: orad y velad, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces, una persona que cree que se pierde la salvación está esperando que haya una buena obra, una mala obra para perderla. Yo les he preguntado a estas personas, ¿cuál es el pecado que haría que perdiera la salvación? Porque dice la Biblia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia que hemos sido hechos perfectos en Cristo, y que perfectos estamos experimentalmente. Ya dice Efesios 2 que ya estamos sentados con Él en el cielo, experimentalmente. Y aquí estamos en el mundo perfeccionando la santidad. Entonces la salvación no se puede perder porque fue un regalo de Dios. Y no se puede perder tampoco porque, vuelvo a repetir, si yo voy a estar pensando que qué pecado va a ser la salvación y qué pecado es el que me va a hacer que yo pierda la salvación, alguien puede contestar, bueno, puedes decir a Dios que ya no te necesito, que ya no te quiero. Dice la Biblia que no somos, dicen Hebreos, no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan para la salvación. Una persona que llega a un punto en su vida en el que dice, ya no te necesito, Dios, ya no quiero saber nada de ti, es una persona que se puede dudar que haya tenido la salvación. Es lo que se llama como la perseverancia de los santos. Es imposible que un cristiano pueda darse por vencido. Yo me he dado por vencido en el sentido, Padre, ya no aguanto. Caigo de rodillas y me baño en lágrimas y me pongo a orar o a ayunar y recobro otra vez las fuerzas. Porque ¿quién me impulsó? ¿Qué fue lo que me impelió a mantenerme de pie? El Espíritu Santo.
Entonces la salvación no se puede perder porque es una salvación eterna. No, la Biblia no dice que sea temporal. ¿Qué es la vida eterna? Es una vida que es eterna. La palabra lo dice. Entonces, no nos dio vida temporal. Es una vida eterna la que Dios nos ha dado. Entramos a la eternidad en el momento de ser salvos. Yo le diría Michael, piensas, ¿qué podrías decir de Hebreos capítulo 10, versos 26 al 30, que dice la Biblia? Sí, es por un apunte del verso y ya le dejo que responda. Dice la Biblia que si pecáramos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. En la ley de Moisés, quien pecaba por el testigo de uno o dos, moría irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo creéis que recibirá aquel que pisoteare la sangre de Cristo, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Entonces mi pregunta es esta frase la que me vuelve loco. Dice que ha sido en la sangre santificado y el castigo es mayor que la muerte en la carne. Es como podía explicarme si esos han nacido de nuevo o no, o si son apóstatas sin haber nacido de nuevo, o son apóstatas que fueron santificados y por lo tanto salvos. Muy bien, hay 5 pasajes contra 175 pasajes en la Biblia, 5 pasajes que parece que enseñan que se pierde la salvación. Este es uno de ellos, con Hebreos 5, Apocalipsis capítulo 3, etcétera, etcétera, contra más de 100 pasajes que enseñan que no se pierde la salvación. Entonces, cuando comenzamos a estudiar estos pasajes donde parece ser que enseñan que se pierde la salvación, nos damos cuenta que no enseñan eso. Vamos a comenzar por orden. ¿A quién fue escrita la carta a los hebreos? Fue escrita a judíos, como su nombre lo dice, a hebreos. ¿Quiénes eran estos hebreos que recibieron esta carta? Eran judíos que estaban a punto, por eso hay tantas exhortaciones a contender ardientemente por la fe, etcétera, etcétera, que podían ellos regresar otra vez a su antigua vida de los sacrificios, que fue por lo cual Pablo escribió el libro de los Gálatas, que podían mezclar la circuncisión con la salvación, con la gracia, etcétera, etcétera. Y vamos a leer claramente lo que dice aquí el versículo 26. Porque si pecáramos, versículo 26 de Hebreos 10, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, vamos a conocer la primera pregunta. ¿Quién no peca voluntariamente? ¿Quién? O sea, cuando pecamos es involuntario por el amor de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a entender lo que el Espíritu Santo nos quiere dar, aclarar. Si pecáramos, vemos el sí condicional, o sea, está hablando de un pecado especial. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si yo peco voluntariamente, digo, pues me voy con esa mujer, o voy a robar esto, o voy a ver aquello, en ese momento, ¿qué es lo que hace que yo pueda ser perdonado? Primera de Juan 1, 8 y 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La persona que pueda negar salvación puede encontrar perdón en la sangre de Cristo, porque el pecado imperdonable fue un pecado que cometieron nacionalmente los judíos, no es un pecado personal. No hay ningún pecado que no tenga perdón en la sangre de Cristo. Y dice el versículo 17, sin una horrenda expectación de crisis. La palabra juicio en el griego es la palabra condenación, que significa que va a ser la persona condenada, porque esta persona es una persona que oyó, dice en la segunda carta de Pedro capítulo 2, y les ha pasado lo que al perro, que el perro regresa a su vómito y la puerca a revolcarse en el cieno. En segunda de Pedro habla el apóstol diciendo de personas que, lo que dice Hebreos, conocieron la verdad, oyeron a Cristo, fueron a la iglesia y sin embargo les ha acontecido lo que al perro y lo que al puerco. Pregunta, ¿por qué un perro después de vomitar se vuelve a tragar su vómito? Porque es perro. Su naturaleza es canina.
y porque un puerco lo lavas y le pones champú y le pones Chanel y regresa el puerco otra vez al lodo, porque es su naturaleza de puerco. Se tiene que cambiar la naturaleza del perro para que ya no se coma el vómito. Entonces, Pedro está hablando de personas que su naturaleza nunca fue cambiada. Estos son los verdaderos, como Judas. Judas nunca fue salvado. Judas nunca aceptó a Cristo. Judas nunca fue perdonado porque él no quiso arrepentirse. Tuvo remordimiento, pero Judas no perdió la salvación. Dice la Biblia que estaba escrito que era un diabolos, era un diablo desde el principio. Pero continuamos para terminar Hebreos capítulo 10, versículo 20. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por sangre inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Esta palabra santificado no implica salvación. ¿Por qué? ¿Cómo lo pruebo? 1 Corintios capítulo 7. La esposa que viva con un hombre, ¿qué? Incrédulo. 1 Corintios 7, dice la Biblia, el esposo es santificado en ella. Vamos a entender la palabra santificado. Agios, en el hebreo, en el griego significa puesto aparte. Entonces, una esposa cristiana que acepte vivir con su esposo no cristiano y que ella no se divorcie de él, a menos, ¿verdad?, que haya otras características que ya puedan justificar el divorcio, está santificando al esposo con su presencia santa delante de Dios. A esto una prueba que no siempre la palabra santificación significa cristiano. Dios santifica o pone aparte los instrumentos del tabernáculo, fueron santificados. El menorá no se iba a salvar. La mesa de los panes, la proposición, no se iba a salvar. Y todo lo del tabernáculo estaba santificado, estaba puesto aparte para el servicio de Dios. Y aquí está hablando de lo mismo Hebreos. Estas personas fueron puestas aparte, Dios las llevó a la iglesia, Dios las llevó a un estudio bíblico y la esposa, vente mi amor, vamos a escuchar la palabra de Dios, pero ellos rechazaron a Cristo a pesar de que Dios los había apartado para que pudieran escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel que ha oído de Cristo y que lo ha rechazado que aquellos que jamás oyeron de Cristo y que anteriormente ya mencionamos que van a ser juzgados por su conciencia? Por eso dice el Espíritu Santo, ¿cuánto mayor castigo no creen que va a merecer la persona que tome por inmunda, que oyó, que supo del Evangelio y que le dice a Cristo, no te necesito? No está hablando de perder la salvación, está hablando de personas que nunca fueron salvas y que no se convirtieron aun cuando escucharon la voz del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando Arán, dice, ¿me permite? fueron santificados en la sangre del pacto, no es que ejercieron fe, porque ahí es donde la gente, los que creen en la apostasía, creen que ahí es donde está diciendo que ejercieron fe, cuando dice, fueron santificados en la sangre del pacto, dentro de la sangre del pacto, por ejercer fe en su sangre. Sí, no, la santificación tiene una base. Todo lo que Dios hace tiene una base, la cruz. La cruz es de donde emana todo lo que ya vimos, la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces, cuando dice que ellos fueron, en el pacto fueron santificados, hicieron frente al Espíritu de gracia, hicieron afrenta, fue el pecado en que Hechos 7 cometieron los fariseos. Esteban los confrontó. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. Los fariseos cometieron el pecado, ¿verdad?, imperdonable, que es la generación nacional a la que Cristo se refería, esta generación maligna y perversa, y rechazaron al Espíritu de gracia. Aquí está hablando de personas que están rechazando completamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, la expiación de Cristo y el pacto de sangre que Cristo hizo con todos aquellos que le aceptan como su Señor y Salvador. Amén. Israel, ¿tenías una pregunta? Sí, no, estaba pensando, el hermano Aldusi hablaba con mi papá hace un par de semanas y precisamente de este tema, porque con mi papá es pastor unos 40, 41 años y me contaba una experiencia cuando él era joven, que invitó a un pastor a la iglesia a predicar y lo invitó a tomar un café antes del culto.
y le dijo, ¿qué quieres tomar? Le dijo, sí, pídeme un whisky. Mi padre se rió y dijo, venga, déjate la broma, ¿qué te pido? Dice, no, 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 que me pongas un whisky. Mi padre le dijo, si tomas un whisky, tú no subes al púlpito a predicar. Entonces mi padre y yo comenzamos a conversar un poco de esa, y justo vino una persona que había sido pastor y dejó de ser pastor, porque en Murcia entró hace varios años una corriente un poquito extrema, y era porque pensaban que la salvación era ese regalo, que es verdad, tan grande del Señor, pero luego vivían una vida completamente que no agradaba a Dios. Se iban, no sé cómo se dice en México, pero en Argentina se dice, se iban al boliche, se iban al pub, a la discoteca, se emborrachaban, con perdón, engañaban a sus mujeres y luego subían un púlpito a predicar. Entonces, yo estaba leyendo un versículo ahora que dice, 1 Juan 3:9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Yo siempre he pensado esto, que una persona cristiana no pierde la salvación. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ha nacido de Dios y no va a pecar, no quiere pecar. Puede tener un fallo, puede caer, pero su intención, yo por ejemplo a mi esposa la quiero con locura, yo no la voy a engañar. ¿Por qué? Porque la quiero. Si yo he nacido de Dios, yo no voy a andar buscando el pecado. Entonces yo creo que quizá, no sé si el hermano Aldusin lo que se refiere también a no se pierde la salvación, primero porque es la gracia de Dios en nosotros, y luego también una persona que ha nacido de Dios, su naturaleza no le incita a buscar el pecado, sino que es verdad, hay a lo mejor una debilidad, una área con concupiscencia que puede uno ser tentado y caer de una manera puntual, pienso yo. Entonces la pregunta la he respondido muy bien, yo creo que es suficiente, pero que la salvación no se pierde. ¿Se puede rechazar? Yo amo a Dios, pero de repente me nubla algo la mente, escucho otra religión, me gusta más. ¿Yo puedo renunciar a esa salvación tan grande que he recibido? Muy bien, tenemos el capítulo 10 de Hebreos. Dios al que ama, pao, ¿verdad? Al que ama disciplina. Salmo capítulo 32 dice, te haré entender y te enseñaré las cosas por las buenas o por las malas. Entonces, si os deja sin disciplina, si un cristiano, todos corremos, somos tan vulnerables, vuelvo a repetir, que yo tengo un hijo, por ejemplo, que es pastor y que lo abandonó su esposa hace muchos años. Y cuando lo abandonó su esposa, mi hijo fue educado como pastor, predicaba desde joven, etcétera, etcétera. Mi hijo Alan, que ahora es pastor en Querétaro, y él comenzó a emborracharse y comenzó a querer irse a las drogas. Estaba tan decepcionado de que lo había abandonado su esposa con sus hijos y todo, que tuve que ir por él, lo llevé a una clínica de rehabilitación, etcétera, etcétera. Pero por causa de que era cristiano y de que tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios lo levantó y ahorita es todo un hombre de Dios, de una de las mejores iglesias que hay en la ciudad de Querétaro, México. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios, verdad? Dios no nos deja, no te dejaré ni te desampararé. Si tú te me alejas, dice el Señor, te voy a disciplinar. Y si no, se nos deja sin disciplina, y si una persona dice, pues es que yo no quiero ser cristiano, me voy al mundo, y no le pasa nada, nunca fue cristiano. Porque si es cristiano, Dios ha prometido disciplinarnos y nos trae de la oreja de regreso al rebaño otra vez. Es como el cuento rápido del pastor que tenía una oveja que se brincaba el corral a cada ratito y se brincó 2 o 3 veces el corral, y la tercera vez el pastor fue por ella y que le rompe una pata. Y le pregunta a la ovejita, ¿por qué me rompiste la pata? Porque es la única manera que he visto que no te vas a volver a brincar el corral. Porque Dios prefiere que perdamos la vista, que estemos enfermos, un brazo o una pierna, y que entremos al cielo así, que entremos enteros al infierno. Dios no nos va a dejar. Y si somos sus hijos, nos va a disciplinar hasta el fin de nuestra vida. Si me dejas un poquito, Adán, es que me voy pronto. Me tengo que ir. A deciros que he disfrutado con el hermano Aducín, de verdad que es un privilegio tenerlo. Para mí hoy ha sido un sueño hecho realidad, poder verlo y poder hablar con él. Y decirles también que
ha expuesto muy bien lo de la pérdida de la salvación, pero quiero que sepan que es bueno que lo sepan los clientes y la gente, que tanto yo como la denominación que pertenecemos creemos en el otro postulado, en el postulado que sí se pierde la salvación. Pero vamos, que cada uno tiene su punto de vista, él lo cree así, lo respetamos. De verdad que me he enriquecido bastante hoy con todo lo escuchado. Y tengo una preguntita, abusando de vuestra confianza, porque si no me matan, ¿vale? Tengo una preguntita sobre que mandaron de Cristología. ¿Por qué por cuanto padeció, aprendió obediencia? ¿Puede Cristo aprender algo que él no sepa? Si me podía, Claro, si antes de irme me podrías responder esto para que no me maten, porque es un texto, y ya os dejo y lo exprimís hasta la hora que queráis. De verdad que he disfrutado hoy bastante, ¿eh? Dios te bendiga mucho. con mucho gusto. Antes de contestar tu pregunta, tengo una serie que se llama Los Principios o se llama La Seguridad de la Salvación. Puedes meterte a nuestra página web y son como 8 conferencias donde examino todos esos versículos de Hebreos, de Apocalipsis, que se usan o que los usan para perder la salvación. Pero si tú eres un hombre honesto y sincero y estás buscando la verdad, es importante escudriñar las Escrituras y ver qué tiene más peso teológico que otra cosa. Muy bien. En cuanto a eso, pues es importante que nosotros recordemos todo aquello que podemos nosotros. Pero, ¿cuál fue exactamente o cuál es el punto de tu pregunta básico? Es si como padeció y aprendió algo, aprendió obediencia. Correcto. Si puede aprender algo que él no sepa. ¿Cómo pudo aprender obediencia? Porque recordemos que Cristo era 100% hombre y 100% divino. Él tenía forzosamente que tomar, dice Hebreos 2, 14 y 15, por cuanto nosotros participamos de carne y sangre, él participó de lo mismo, tomó la naturaleza humana, tenía que nacer de una mujer, tenía que venir de la simiente del rey David para que pudiera realmente en la cruz morir, porque en la cruz no podía morir un ángel, ni el Papa, ni Abraham, ni Isaac, porque solo Dios nos puede perdonar. Entonces, en la cruz tenía que ser Dios el que muriera humanamente, porque otra pregunta que va relacionado con eso es, ¿cómo puede Dios morir en la cruz? Bueno, así un musulmán me lo preguntó. Ustedes dicen que Cristo es Dios, ¿cómo puede morir? Le dije, es que no murió Dios, murió la humanidad de Cristo. Él dijo a tu Padre, entrego mi espíritu. Entonces en la cruz murió Cristo, hombre, el humano. Entonces como humano tenía que nacer, tenía que aprender a escribir, tenía que aprender a hacer mesas como carpintero, tenía que crecer en la gracia, en la sabiduría, y tenía como humano que aprender obediencia también. Él no nació desde niño y él vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces él venía a estar sujeto a todas las cosas y a desarrollar su humanidad. Por eso dice en Hebreos 5 también, que por cuanto padeció, ¿verdad? En Getsemaní, con sangre y lágrimas le pidió al Padre, si es posible, quita esta copa de mí, que no la vaya yo a beber. Ahí está la humanidad de Cristo. Él sufrió, comió, bebió, durmió, lloró como todos los seres humanos, porque tenía que ser también humano como todos nosotros. Amén. Pues nada, yo, con vuestro permiso, me retiro y os dejo. De verdad que ha sido un sueño. Dime. Y vamos a cerrar porque llevamos ya 1 hora y media. Me gusta abusar de ninguna invitación. ¿Vale? Y dejar claro, Armando, yo sé que no te ofendes, que lo comprendes perfectamente, que en nuestra denominación nos declaramos más bien arminianos clásicos en sentido de la perseverancia de los santos. Creemos que no es fácil que un cristiano apostate, aunque creemos que sí. Armando, yo sé que no se va a sentir mal por eso, porque él sabe que hay diferentes opiniones. Lo digo, Armando, porque algunos aquí pues, no están de acuerdo y es natural, y nosotros creemos que la salvación se puede perder por apostasía, que la Biblia se interpreta por diferentes escuelas soteriológicas de diferentes maneras. Pero Armando ya ha dicho que él no es calvinista, como algunos podrían creer al escucharle hablar de esta doctrina. Él, como dice, es cristiano, evangélico, pastor, lee la palabra de Dios y no se decanta por ningún sistema soteriológico. Amén. Así que solamente era hacer notar eso
para que algunos en el Facebook, hay aquí una reyerta de comentarios, hay 500 personas al mando viéndonos y ya llevamos más de 1 hora y media, ¿vale? Y para mí me sabe mal tenerle tanto tiempo, ¿vale? Así que por mí, si no tenéis ninguna pregunta más, cerramos. Yo no Israel, tengo Michael. no, yo solamente decir que he disfrutado con él y para mí hoy ha sido un sueño cumplido. O sea, sueños en Dios, hoy ha sido un sueño cumplido, tener cara a cara y poder haberle hecho una pregunta. Que Dios le bendiga siempre y su ministerio y su casa. Muchas gracias. Y me da más gusto Israel. que podamos tener, que seamos 4 personas que pensamos diferente, porque ese es el camino de Cristo y esa es la iglesia cristiana. Una doctrina, ¿verdad? Bautistas, presbiterianos, nazarenos, de todo, pero lo que nos une es la sangre de Cristo. Allá tal vez nos vamos a poner de acuerdo en el cielo, pero no olvidemos que lo más importante es que nos amemos entre nosotros. No estamos tratando de ganar una verdad ni un argumento, no, que Dios nos libre de eso. Como Pablo argumentaba en las sinagogas en el libro de los Hechos, y yo expongo, ¿verdad?, lo que he aprendido. Los que lo quieran tomar lo pueden tomar y lo pueden escudriñar, y muchas veces yo descubro muchas veces yo me he equivocado, y eso es lo maravilloso, caminar con Dios. El que crea que sabe algo no sabe cómo lo debe de saber. Así que mantengámonos siempre abiertos, es mi consejo, porque el Espíritu Santo nos sorprende cada día con cosas que creíamos que conocíamos, pero que realmente no sabíamos cómo deberíamos de saberlas. Amén. Israel, las palabras últimas. Bueno, simplemente agradecerle con todo el corazón al doctor Armando Alducin el poder estar aquí con nosotros. Fue muy sorprendente para todo el mundo, como decía, mucha expectativa, porque decían, ¿cómo va a ser? ¿Es posible? ¿Es verdad? ¿Estáis de broma? La gente pensaba que era una broma, que hoy iba a estar con nosotros compartiendo la palabra, porque decía, es un hombre muy conocido, un hombre muy ocupado. Y yo recuerdo que hablé con Jorge Lozano por el WhatsApp, que a veces hablamos, pastor mío en Argentina, y le pregunté si podíamos invitarle a usted y me pasó su WhatsApp, su teléfono. Y cuando yo le pregunté, rápidamente, para que lo escuchen todos los hermanos, rápidamente el hermano Alducin me dijo, cuenta conmigo, es un placer, y sobre todo decía, es un privilegio poder compartir la palabra. Yo le dije que éramos una generación de pastores jóvenes que estamos aprendiendo y creciendo, y él desde el primer momento dispuesto a buscar el día, a decir una hora y a estar con nosotros. Entonces, simplemente con todo mi corazón, agradecerle la disposición, el estar 1 hora y media sin beber un trago de agua, que ya es tela marinera. Ya tengo sed. Sí. Y hambre. Es una bendición. Ojalá, yo creo que sí, Dios permita. Se lo dije a Jorge, digo, me gustaría, Jorge, poder verte, o bien yo voy para allá o usted viene para acá, y yo le digo a usted también, ojalá Dios permita que lo podamos tener en España. La iglesia que pastoreo la tiene a su disposición, mi casa, yo sé que muchísimos pastores de la misión y de Asamblea de Dios estaríamos contentísimos de poder tenerle, si Dios lo permite. Estaremos orando y ojalá Dios lo permita que lo podamos conocer aquí en España. El doctor Alducin, que Dios le bendiga mucho. Gracias por la invitación. Yo estoy para servirles, de veras, con todo mi corazón. Amén. Muchas gracias por el programa, por estar ahí, Pastor Armando Alducin. La verdad que, como dice Michael, es un privilegio que nosotros no esperamos, no pensamos tener, porque llevamos desde pequeños escuchándole en 50.000 enseñanzas por YouTube, y parece que le conocemos de toda la vida. Usted es la primera vez que nos ve, pero nosotros le llevamos viendo desde pequeños, y es algo que nos asombra poder tenerle ahí, poder charlar con usted en el ¿Y amor todavía del creen que Señor. se pierde la salvación? Así que muchas gracias. Me están escuchando desde pequeños y todavía creen que Sí, se pierde me la alegra salvación. que termine haciendo esta broma. Ay, bueno. Algunos se creen que es un tema tirante, no es un tema tirante. Hay diferentes posiciones, y en cuanto a toda la Biblia, y no tiene que generar tiranteces entre los cristianos. Amén. Somos hermanos, y lo importante es que todos estemos en el reino de Dios juntos. Amén. Amén. Muy bien. Pues nada más, y es con esto despedir a todos. Un placer esta noche estar con este precioso maestro,
siervo de Jesucristo. Gracias a Michael, a Israel y a toda la audiencia por estar ahí. Y sin más, que Dios os bendiga. David, si estáis por ahí detrás,